Conocemos la historia de Adán y Eva, ¿cierto? El paraíso, la manzana, la serpiente y la expulsión. Por supuesto, también conocemos a sus hijos, Caín, el primer asesino, y Abel, la primera víctima. Pero, ¿y si te dijera que la historia que siempre nos han contado está incompleta? La propia Biblia esconde una pista en el libro del Génesis. En el capítulo 5, versículo 4, se menciona que después de tener a sus hijos más conocidos, Adán vivió 800 años más y engendró hijos e hijas. ¿Quiénes eran estas hijas? ¿Por qué la historia las dejó en las sombras? Hoy, vamos a abrir textos antiguos, como el libro de los Jubileos, para descubrir los nombres y los destinos de las hijas perdidas de Adán y Eva. Prepárate, porque la historia que creías conocer está por cambiar. Sección 1. El susurro en la Biblia y la clave apócrifa. La gran pregunta que ha desconcertado a muchos durante siglos es, si solo existían Adán, Eva y sus hijos, ¿con quién se casaron Caín y Set? La Biblia que la mayoría conoce se enfoca en los linajes masculinos, dejando a las mujeres en un segundo plano. Confirma su existencia en Génesis 5:4, pero no nos da nombres ni detalles, creando un vacío en el relato de los primeros días de la humanidad. Aquí es donde textos antiguos y no canónicos, como el libro de los Jubileos, entran en escena. A este libro a veces se le llama el Pequeño Génesis, y es un texto judío escrito sobre el siglo II a.C. que no fue incluido en la colección final de la Biblia, por eso se le considera apócrifo. Este libro ofrece una versión mucho más detallada de la historia del Génesis, y lo más importante para nuestra búsqueda es que finalmente les da nombre y un papel crucial a las hijas silenciadas de Adán y Eva. Sección 2. La revelación de Abán, la esposa de Caín. Según el libro de los Jubileos, la primera hija de Adán y Eva de la que tenemos nombre es Abán. Su nombre en hebreo puede estar relacionado con la palabra iniquidad, lo que parece presagiar su destino ligado al linaje más turbulento de la humanidad. La historia que se cuenta en este texto es que Abán se casó con su propio hermano, Caín. Ahora, antes de juzgar, es importante entender el contexto. En los inicios de la humanidad, con una sola familia poblando la tierra, estas uniones eran una necesidad para la supervivencia de nuestra especie. Después de que Caín asesinara a Abel, fue exiliado, pero según esta tradición, no se fue solo. Abán lo acompañó en su destierro, y juntos fundaron una ciudad y tuvieron un hijo llamado Enoc. De esta manera, Abán no solo fue la esposa del primer asesino, sino la matriarca de un linaje que, según estos textos, se distinguió por su desarrollo de la civilización, pero también por su distanciamiento de Dios. Sección 3. La revelación de Asura, la esposa de Set. Pero Abán no fue la única hija. El libro de los Jubileos también nos presenta a su hermana, Asura. Si Abán fue la madre del linaje de Caín, Asura se convirtió en la pieza clave del linaje de la esperanza. Tras la muerte de Abel, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, cuyo nombre significa sustituto. Él fue visto como el portador de la línea justa que continuaría la promesa de la humanidad. Y, según estos textos, fue Asura quien se casó con su hermano Set para dar continuidad a este linaje. De su unión nació Enos, y es a través de esta línea que, según la tradición, llegaría Noé, el hombre que sobreviviría al diluvio. Así, mientras Abán se adentraba en el exilio con Caín, Asura se convertía en la madre del linaje que la Biblia sí decidió seguir, asegurando el futuro de la humanidad. Su papel, aunque borrado de la Biblia canónica, fue absolutamente esencial. Sección 4. ¿Por qué fueron silenciadas? Si estas mujeres fueron tan importantes, ¿por qué la historia oficial las olvidó? No hay una única respuesta, pero la mayoría de los expertos apuntan a las prioridades de quienes compilaron los textos sagrados. Por un lado, las genealogías bíblicas se enfocaban casi exclusivamente en los hombres como portadores de la herencia y la autoridad. Las mujeres, aunque vitales, a menudo no eran nombradas. Por otro lado, la idea del incesto necesario, un tema que libros como Jubileos tratan de forma directa, pudo haber sido un asunto incómodo para los redactores posteriores, que prefirieron omitirlo para presentar una narrativa más limpia. Es probable que el silencio no fuera una conspiración deliberada, sino el resultado de una visión del mundo centrada en lo masculino y el deseo de enfocar la historia en linajes específicos, considerados más relevantes para el mensaje teológico de la Biblia. Gracias a textos que la historia oficial dejó de lado, hoy podemos conocer a Abán y Asura.
No son solo nombres en un libro perdido, son la respuesta a uno de los mayores enigmas del Génesis. Ellas representan a las madres olvidadas de la humanidad, las figuras femeninas cuyo papel fue tan vital como el de sus hermanos más famosos. La historia está llena de secretos y fragmentos esperando ser descubiertos. ¿Qué otro misterio bíblico crees que deberíamos explorar? Déjamelo saber en los comentarios. Y si este viaje a la historia prohibida te ha fascinado, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para nuestra próxima exploración de los misterios del pasado.